Muy emocionado. Anoche en casa Irene y yo estuvimos escuchando a Víctor Jara, como tantas minorías con cierta memoria histórica, al ver lo que había ocurrido en Chile, que sin embargo va mucho más allá de eso. Gabriel y su equipo, ver allí a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, es realmente emocionante por la campaña que han sido capaces de hacer, por cómo han leído lo que supuso el reventón en 2019. Bueno, una revuelta popular enorme que ellos fueron capaces, junto con otros sectores políticos chilenos, de canalizar en clave constituyente hacia la convención constituyente, hacia el proceso constituyente. Creo que han sabido hacer una lectura de la historia muy brillante y que representan ahora mismo, bueno, pues una referencia del nuevo progresismo latinoamericano. La victoria electoral de Gabriel Boric en Chile fue presentada por los medios afines al nuevo reformismo socialdemócrata como una gran esperanza de cambio para ese país sudamericano, en el marco de lo que dibujan como un resurgir de los llamados gobiernos progresistas de la región. Estos mismos medios publicitaron después la propuesta de cambio de constitución impulsada por el gobierno de Boric, como un paso fundamental para realizar los cambios sociales y económicos reclamados por la mayoría de la sociedad chilena para revertir al menos su actual modelo neoliberal. Finalmente, en septiembre de este mismo año, los chilenos rechazaban en votación y por una abrumadora mayoría el proyecto de constitución defendido por el gobierno de Boric. Un hecho que fue reinterpretado por estos sectores mediáticos, políticos y académicos de la progresía como el resultado de una falta de conciencia del pueblo chileno o el efecto alienante provocado por los medios de comunicación masivos. No es este, sin embargo, el análisis de lo que sucede en Chile que realizan los sectores de la izquierda revolucionaria de ese país. Para ofrecer a nuestros lectores esta interpretación, que obviamente no tiene cabida en los medios de comunicación corporativos, vamos a hablar hoy con Gustavo Burgos, director de la revista El Porteño y conductor del programa de YouTube Mate al Rey, que estamos seguros de que podrá arrojar mucha luz sobre la realidad chilena y quizá también sobre las posibles relaciones que ésta tenga con el Estado español. Buenas tardes, Gustavo. Casi buen mediodía allá en Chile y muchas gracias por responder tan rápidamente a nuestra petición de entrevista. Hola Cristóbal y gracias a Canarias Semanal por esta invitación y por los elogiosos conceptos que has vertido. Efectivamente, eh, nuestro medio es una trinchera política de lucha dentro de la izquierda en Chile y también nosotros vemos y seguimos de manera bastante atenta el desarrollo de la lucha política en España. Así que esto no tiene que ver nada con diplomacia, sino que es fundamentalmente la necesidad que nos une, digamos, en dar en esta lucha política. Eso es lo que me motiva acá y reitero las gracias a Cristóbal. Para comenzar, Gustavo, nos gustaría preguntarte qué fue lo que pasó con ese plebiscito para el cambio de constitución que se celebró en septiembre en tu país. Aquí en el Estado español, la información que nos llegó es que se trataba de un plebiscito para acabar con la constitución pinochetista y que contaba con un apoyo tremendo de la población y que incluso había sido el resultado de las grandes revueltas que se produjeron en tu país. Y una vez que fue rechazado, como hemos dicho en la introducción de la entrevista, de forma abrumadora en las urnas, y además votado negativamente, sobre todo por los sectores populares, las explicaciones que se dieron son las que también hemos comentado. Bien que al pueblo chileno le faltaba conciencia para entender que le convenía votar a favor de la Constitución, o bien que la derecha a través de sus medios de comunicación había conseguido pues alienarlo de alguna manera. ¿Qué había detrás de ese plebiscito y por qué crees tú que fue rechazado en la forma en que lo fue? Detrás de las filas de la prueba estaba el gran capital en Chile, el capital norteamericano. La revista Time puso en su portada a Gabriel Boric hace un par de semanas antes del plebiscito, dándole el beneplácito absoluto a la candidatura de la prueba. Un gran capitalista chileno que es Andrónico Luxich, el dueño del más grande grupo económico, dueño de bancos, mineras, industrias, e inclusive con un capital que excede las fronteras del país. Ese capitalista chileno, ese gran dirigente al mismo tiempo de la burguesía chilena, estaba por el apruebo y lo dijo expresamente. Entonces, es muy importante esto para desmitificar la idea de que tras el apruebo había un proceso revolucionario de movilización y de satisfacción de los reclamos populares.
En general, la constitución, el texto constitucional que emanó de la Convención Constitucional, se trataba probablemente de un enorme y fastuoso catálogo de la política de minorías, eh, y también llamada identitaria, en la que se ha venido atrincherando o escondiendo, según el punto de vista, la izquierda reformista en Chile. Entonces, lo primero que habría que decir respecto de este proceso constitucional o respecto al resultado del plebiscito es que esto es una enorme derrota a esa política de minorías, a esa política identitaria, ¿no? Que proviene formalmente de la sociología norteamericana y que en general su planteamiento central es decirle a los trabajadores, decirle al pueblo que tienen que hacer cualquier cualquier cosa, menos una revolución para resolver los problemas en el país. En eso se traduce materialmente la política de minorías y la política identitaria. Lo que en general el reformismo chileno ha venido desplegando de una manera bastante sincopada con el resto de la política hipster o posmoderna griega, española fundamentalmente, eh, se, se tra- por ejemplo, que se traduce en la cuestión de la utilización del lenguaje inclusivo, que tiene además una noción y una base aristocrática, ¿no? En esta idea de que el lenguaje construye realidad. El resultado plebiscitario, en primer lugar, tiene que entenderse como la derrota, y una derrota histórica y profunda, de esa política. En segundo lugar, es necesario, para poder comprender adecuadamente qué fue el plebiscito, entender que este plebiscito es la expresión era la expresión terminal de un proceso constitucional que se abre el 15 de noviembre del año 2019 y que tiene explícitamente el nombre de Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. En ese acuerdo por la paz que fue suscrito en la madrugada del 15 de noviembre, en realidad la noche del 14, después de una tercera y enorme y demoledora huelga general que en la práctica acabó con el gobierno de Piñera, los partidos del régimen, todos los partidos del régimen, tanto los de la derecha pinochetista como de la Concertación, como los del Frente Amplio, eh, concurrieron a salvar al gobierno de Piñera y suscribieron este acuerdo cuyo primer contenido era darle legitimidad al accionar represivo del gobierno. ¿Mm? Ese es el primer punto, es que se debe restablecer el orden público. Si los partidos del régimen están alineándose con esa política, es que están legitimando el accionar represivo del Estado, que a esa fecha ya llevaba varias decenas de muertos y centenares de mutilados oculares. Estamos hablando del 15 de noviembre. No se había cumplido un mes del levantamiento popular, el que tuvo como protagonista a la clase trabajadora chilena, no a la clase trabajadora de los diccionarios, ni a la clase trabajadora que protagonizó la Unidad Popular entre el año 70 y el 73, sino a la clase trabajadora de hoy día, esa clase obrera balcanizada, precarizada, que no tiene sindicatos, que no tiene grandes organizaciones populares y que tampoco tiene partidos. Esa clase obrera se levantó y protagonizó un levantamiento que nosotros no dudamos en calificar de revolucionario. Contra ese levantamiento popular se profiere este acuerdo por la paz. Esto es un acuerdo en contra de la revolución, un acuerdo contrarrevolucionario, y que tenía dentro de su ideario la conformación de una convención constitucional y la reforma del régimen sobre la base de votar esta constitución. Esto yo creo que es el segundo elemento, ¿no? Que se desprende también del análisis del plebiscito. Esto es un golpe entonces macizo a ese proceso constituyente que emana de ese acuerdo por la paz. Y la tercera cuestión, para terminar, es señalar de que este plebiscito al mismo tiempo constituye una quiebra, si se me permite una expresión de carnicero, por el espinazo a una política central que desde comienzo de los 90, en realidad desde el año 88, pero oficialmente desde el año 90, caracterizó la interminable transición chilena. Y era la idea de que el régimen funcionaba como una especie de maquinaria
cuyo combustible central era el antipinochetismo, las ilusiones democráticas, y la idea, en consecuencia, de que la izquierda tenía que preocuparse ante todo de la unidad con la burguesía, en la práctica la unidad con el centro político, para ir arrinconando a la derecha. Esa política que sustentó probablemente la gran creación política de la burguesía chilena, que fue la Concertación, se quebró por el espinazo con el plebiscito del año recién pasado. En general, el análisis que nosotros hacemos es en polémica con esta otra concepción de que esto fue una derrota de las masas, que fue resultado de las fake news y que es necesario hacer un trabajo político más puerta a puerta, ir más a las bases, explicar mejor las cosas, que es el discurso en este momento de la izquierda reformista, ¿vale? Es decir, no dimos lo suficiente en la cancha. No, como dicen los futbolistas, nosotros no supimos poner en el césped el planteamiento del profesor, ¿no? Los futbolistas dicen habitualmente eso. De alguna manera el discurso de la izquierda reformista es ese, y la única alternativa que pueden dar, porque en este momento están en shock, es reclamar que se vuelva a hacer una convención constitucional en los mismos términos, lo que indudablemente histórica, política y hasta jurídicamente es absolutamente inadmisible, porque esa cuestión ya está frustrada y se ha hundido en los términos que he expuesto. Todo esto que planteas me lleva inevitablemente a la segunda pregunta que te tenemos que hacer, que es sobre el actual gobierno chileno y sobre el propio Boric, cuyo principal valedor en el Estado español es el fundador de Podemos y el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. La victoria de Boric fue presentada por los sectores afines al nuevo reformismo socialdemócrata latinoamericano y español, incluso por académicos como el sociólogo argentino Atilio Borón, como si hubiera supuesto la apertura de las grandes alamedas de las que un día hablara Salvador Allende. A ti, en cambio, te hemos escuchado decir en alguno de tus programas que Boric sería una suerte de pequeño Bonaparte que no tiene nada que ver con un líder popular. ¿Cuál es entonces la caracterización que tú haces de Boric y en conjunto de su gobierno? Bueno, en primer lugar, el gobierno de Boric es un gobierno patronal, es un gobierno burgués. Y es un gobierno que, como todo gobierno burgués de una nación, de una semicolonia como Chile, un país atrasado como Chile, es también proimperialista. Y esto quedó demostrado en el reciente discurso que dio el presidente Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se preocupó de atacar, de seguir el libreto de la CIA para atacar a lo que ellos entienden es la representación del comunismo a escala mundial. Atacó a Nicaragua, atacó a Venezuela, atacó a Cuba, siguiendo, digamos, un formato bastante gusano, eh, y en una conducta realmente sorprendente, porque precisamente el principal reproche que se le puede hacer desde la izquierda al gobierno de Boric es que ha sido un gobierno que ha perpetrado, digamos, que ha perpetuado en primer lugar la impunidad al propio Piñera y a los violadores de los derechos humanos, uno de cuyos principales responsables sigue siendo el general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, sino que también ha seguido perpetrando atentados en contra del pueblo, y esto se expresa fundamentalmente en los miles de presos políticos que hay en el país, que no han sido liberados. Esto perfectamente podría ser, el presidente tiene la facultad constitucional de liberarlos, de indultarlos masivamente, no ha querido, y al contrario de eso, ha seguido atacando al pueblo, ha seguido con los mismos aparatos militares de control de orden público, y durante lo que lleva este corte de gobierno murió una periodista cubriendo la marcha del 1 de Mayo, murió baleada en la cabeza por unos pistoleros amparados por la policía, y el principal dirigente de la resistencia mapuche, Héctor Yaitul, está formalmente hoy en prisión en la cárcel de El Manzano en la ciudad de Concepción, como resultado de agitar el ideario de la liberación nacional mapuche. A partir del Acuerdo por la Paz, la burguesía y sus partidos sacan del tacho de la basura a Piñera y lo vuelven a sentar en el sillón de O'Higgins, en el gobierno, pero eso tiene un costo, y el costo es que Piñera sigue como un títere del Congreso. Lo que ocurrió, y precisamente eso era algo que nosotros planteamos antes, digamos, del resultado plebiscitario, es que el proyecto político de Boric era un proyecto bonapartista, vale decir, de ponerse por encima de las clases en pugna y empezar a ejercer de manera autoritaria un régimen que le permitiera
estabilizar, legitimar las formas de dominación capitalista, ¿no? Y lograr someter y extirpar toda forma de resistencia popular. Este era el proyecto inicial de Boric. La palabrería barata sobre que era un gobierno paritario, feminista, plurinacional, LGTB, ambientalista, animalista, eso es oropel propio de la campaña. El proyecto verdadero de Boric era constituirse como un Bonaparte. Si uno ve su discurso inicial, al momento que se instala en el Congreso, señala como prioridad de su gobierno la mantención del orden público, que es algo que es un patrimonio exclusivo de la derecha en Chile y en cualquier parte del mundo. Entonces, este proyecto es el que se quiebra con el plebiscito. Y muy probablemente lo que vamos a comenzar a ver es que la figura de Boric se va a ir difuminando, va a ser un personaje cada vez más protocolar, va a irse transformando en una especie de reina Isabel o de Carlos III, ¿no? Una figura que representa al Estado chileno para efectos internacionales, que es algo que es lo que ha venido haciendo, pero que en realidad no tiene ninguna participación en las decisiones fundamentales que se están tomando en el país. La derecha le notificó al gobierno de Boric de que no iba a conversar con él para las reformas constitucionales y que eso se iba a discutir, se lo dijo formalmente. Nosotros no queremos acá al Ejecutivo. Aunque en el caso de Boric, la verdad es que no faltaron quienes, como ustedes mismos y también otros analistas, advirtieron, incluso antes de que ganara la presidencia, de lo que se podía esperar y lo que no se podía esperar de él y de un posible gobierno suyo. Lo cierto es que no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica y también en España, nos resulta significativo cómo se reproducen una y otra vez las esperanzas en estos gobiernos reformistas, a pesar de que una y otra vez ellos se encarguen de decepcionar y no cambien nada esencial durante sus mandatos. Y a pesar de que incluso en esta segunda ronda que ya estamos viendo de los gobiernos progresistas, estos no hagan más que rebajar y rebajar con respecto a lo que fueron sus propuestas inicialmente, como podría ejemplificar el caso de Boric. ¿Cómo ves tú esto, que parece como si fuera un bucle del que ni se sale ni se aprende? En Chile, hablar de la izquierda a nivel de trabajadores es fundamentalmente hablar del Partido Comunista, que es la única organización relevante, representativa, que cualquier trabajador chileno va a reconocer como tal, ¿no? Es difícil, se podrá reconocer al Partido Socialista. El resto de las organizaciones que conformamos la llamada microizquierda chilena, no somos perceptibles para amplios sectores de trabajadores, ¿no? La vanguardia chilena obviamente tiene la multiplicidad que tienen los sectores de izquierda en cualquier parte del mundo, y tiene muchos elementos en común con la izquierda española también. Pero sus referencias políticas gruesas son, la gran referencia política gruesa es la del Partido Comunista. Entonces, lo que digo respecto del PC se puede decir respecto al resto del reformismo. Ahora, sobre esta idea que tú planteas, digamos, de esta erosión y degradación, porque a lo mejor eso es lo que hay que señalar del reformismo chileno y el reformismo general, yo creo que tiene dos componentes que son muy significativos. El primero es que en el caso chileno, este reformismo logró entroncar con los intereses generales de la burguesía chilena. Y eso se expresó a través de la concertación. Y se expresó apoyado en el sentido común, con la política de hechos consumados y con el ideario de la derrota. Esos son los elementos que componen, digamos, al reformismo chileno que expresó la concertación. ¿Y cuál es su idea fundamental, no? Es bastante sencillo. Hay un enemigo fundamental, que es el enemigo principal, y ese enemigo es la derecha, ese enemigo es el pinochetismo, ese enemigo es la UDI. A ellos hay que aislarlos para poder ir corriendo el cerco. Entonces, nunca es la hora de levantar las banderas de la clase trabajadora, nunca. Siempre es la idea de seguir profundizando la democracia, ir haciendo cambios. Ese lenguaje posibilista, ese lenguaje miserable, en realidad, desde el punto de vista programático, es a lo que quedó reducido el reformismo chileno. Entonces, ese reformismo chileno contra esa política posibilista, contra esa política de ir corriendo el cerco, se levantan los trabajadores en octubre del año 2019, el 18 de octubre del 2019. Contra eso se levantan. Entonces, ¿qué es lo que se provoca acá? Que la burguesía tiene un gran problema, porque su principal instrumento de dominación, que era la concertación, ya estaba defenestrada por el movimiento popular. En las calles
había sido derrotado, estaban expulsados. En esa época ninguno de los partidos la única organización, de hecho, durante el levantamiento popular que podía salir con alguna bandera era el Partido Comunista. No había ningún otro. Los otros partidos, los partidos de la concertación eran echados, escupidos, sacados a patadas de cualquier espacio donde se pudieran encontrar. El fenómeno que se dio acá es que esa política central del reformismo chileno se quiebra el 18 de octubre y en muy poco tiempo el régimen tiene que recomponerla. ¿Y cómo lo recompone? Hay un sujeto. El acuerdo por la paz lo firman todos los partidos del régimen y una persona. Esa persona actualmente es presidente de la República. Una persona que pasó por encima de las reglas de la organización en la que militaba, que era Convergencia Social, contra el acuerdo de su directiva. Él, como un simple diputado, va y firma, como Gabriel Boric, el acuerdo por la paz. Esto es una cosa histórica, ¿no? Porque lo firman todos los partidos políticos y Gabriel Boric. Él desde ese momento ya se está proponiendo como Bonaparte, ¿no? Es un germen de Bonaparte. De hecho, es el candidato de la izquierda porque el PC le dio el espacio. El PC permitió que él fuese candidato. En esas elecciones internas, una primaria de apruebo de dignidad, que era donde estaba el PC no quiso llevar a su propio candidato, que era Daniel Jadwe, y hizo todo lo humanamente posible para que hubiese otro candidato, aunque ese candidato fuera un personaje que no había cumplido ningún rol durante el levantamiento popular. Se equivocan aquellos analistas que dicen de que Boric vino de la barricada a llegar al Palacio de Gobierno. Eso no es así. Él fue un dirigente estudiantil, fue presidente de la FECH, pero fue un dirigente amarillo de la FECH. Fue uno de los contemporizadores con Piñera en su primer gobierno. Y luego fue un discreto diputado absolutamente intrascendente en todo tipo de discusión política. No cumplió ningún rol durante el levantamiento popular, pero ninguno, ninguno. Y solamente llamó la atención cuando fue atacado por un grupo de manifestantes en las cercanías de la Plaza Dignidad en Santiago, donde le tiraron una botella de cerveza en la cabeza. Si ustedes quieren ver qué estaba haciendo Boric durante el levantamiento popular, es recibiendo el desprecio popular. En eso estaba Boric durante ese periodo. Y el único momento que tuvo algún protagonismo fue precisamente en el baño de varones, entiendo, de la Cámara de la Cámara de Diputados, donde se encuentra con uno de los principales dirigentes del pinochetismo, que es Coloma, y donde comienza ahí la conversación en un baño, para que se entienda bien lo pútrido de esta situación, precisamente en orden a poder cerrar el acuerdo por la paz, que ese 14 de noviembre no era viable porque no había consenso respecto de la continuidad de Piñera en el gobierno, entre otras cosas. Entonces, es de ese lugar que proviene, y esa es la crisis que tiene el reformismo chileno en este minuto, porque tuvieron que sacar de sus estantes todos los libros de sociología norteamericana, sacar, digamos, de las universidades y de la clase media el discurso identitario, el discurso de minorías, de política de minorías, y para enchular, como se dice acá, el carro de este nuevo gobierno de reformas. Pero eso no dejó de ser oropel. Los trabajadores chilenos se dieron cuenta de esta maniobra y precisamente de esa forma actuaron frente al gobierno, a quien consideran como un extraño. Hay un fenómeno que nosotros apreciamos desde aquí y sobre el que nos gustaría conocer tu opinión. Y es que nosotros vemos muchos paralelismos entre la historia reciente del Estado español y la de Chile. Me refiero, por ejemplo, a paralelismos entre la transición política que se hizo en el Estado español tras la muerte de Franco, una transición lampedusiana que consistió en cambiar algunas cosas, pero manteniendo intacto el aparato del Estado franquista e incluso imponiendo la monarquía borbónica, y la transición chilena que se dio tras la dictadura de Pinochet. Y paralelismos también, en consecuencia, entre el régimen del 78 español y la concertación chilena. No sé si esta es una apreciación nuestra o ahí en Chile, de alguna manera, ustedes la comparten. Absolutamente, no solo desde un punto de vista personal. Yo recuerdo que el término de la dictadura en Chile fue acompañado de las películas de Almodóvar, ¿no? Que probablemente hubo una de las expresiones más brillantes, más elocuentes del llamado destape español, ¿no? Que fue la gran explosión creativa y de libertades que se vivió después de la muerte de Franco a partir del año 76 en España. A mí me tocó vivir el pinochetismo tardío, digamos, ¿no? En la fase final de la dictadura. Y de esa manera puedo, digamos, compartir
la idea de que al menos en la vanguardia, ya en aquella época, el proceso político español siempre fue una referencia. Por un lado tú apuntas a la transición, yo apuntaría también al proceso de la guerra civil española y el de la unidad popular. Son dos fenómenos que son de magnitudes muy diversas, pero que creo que convocan y obligan a los trabajadores y a los revolucionarios de nuestros países a analizarlo. Yo creo que después de la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española y el proceso de la Unidad Popular en Chile son objeto obligado de análisis y estudio por los revolucionarios en todo el mundo. Porque si algo demostró la Revolución Española era que solamente dotados de su propio partido y su propio gobierno y nunca al amparo de la burguesía podía la clase obrera hacerse del poder, ¿no? Eso, digamos, la concepción de Frente Popular, la concepción republicana, por decirlo de alguna manera, quedó derrotada en términos revolucionarios con la Guerra Civil Española. Eso es una conclusión que uno puede sacar en el papel. Otra cosa es que eso se verifique históricamente. Y de alguna forma, en el caso chileno, hay también una conclusión invariable, y es el hecho de que al socialismo no se llega por la vía pacífica. Es tan sencillo como eso. La conclusión de todo ese proceso histórico, en el caso chileno, es para llegar a esa afirmación. Vale decir, a los trabajadores españoles y a los trabajadores chilenos nos tomaron millones de vidas, y esto no es o no es un decir, sino que es literalmente así, el poder llegar a estas conclusiones programáticas, ¿no? De que la revolución va a ser el resultado de la estructuración de la clase como dirigente de su propio proceso revolucionario y que tenga como perspectiva la toma del poder. En los términos que necesariamente supone la reorganización sobre bases socialistas, esto es la destrucción del Estado y esto principalmente de su aparato militar, la expropiación de la gran propiedad privada y la organización de la sociedad sobre bases concejiles. Después viene otro fenómeno que es más interesante y que es el que motiva tu pregunta, y es el, la circunstancia de que la única manera de hacer pervivir el régimen y de impedir una caída revolucionaria de dictaduras como la de Franco o la de Pinochet es mediante un proceso de transición. Y para esto la experiencia nos indica que así como el caso español tuvo su Moncloa, en el caso chileno nosotros tuvimos también distintos hitos demarcatorios. En el caso chileno fue el plebiscito del año 88, que fue precedido de acciones inequívocas de la embajada norteamericana, la venida del Papa en abril del año 87 a Chile, que fueron todos, al igual que el proceso iniciado en Moncloa o consumado en Moncloa en España, fueron un proceso explícitamente de contrarrevolución y de enajenación de todos los reclamos democráticos y de las libertades democráticas y su transformación en un régimen franquista o pinochetista sin Franco y sin Pinochet. Porque en realidad el proceso que inaugura Suárez en España o que inaugura Elwin en Chile es precisamente el de la consolidación de un patrón de acumulación de capital que suma la legitimidad del régimen democrático. No es casual de que una de las mayores expansiones de consumo en España precisamente hayan sido posteriores o hayan sido gatillados por este proceso. España, durante Franco, prácticamente en el concepto mundial no existía, ¿no? Y es la España moderna que conocemos ahora comienza precisamente con vuestra transición. En el caso chileno es exactamente igual. La década del 90 es una década de una expansión muy importante del consumo en Chile que explica de alguna manera este periodo de 30 años de estabilidad en el país, ¿no? O sea, esto tiene bases materiales. Esta expansión del consumo no importa un desarrollo de las fuerzas productivas ni que haya operado una revolución en Chile, pero tiene como hilo conductor de que es el reformismo el que comienza a ser articulador de los intereses generales de la burguesía. Y ese elemento probablemente es el que permite vincular ambos procesos. Lo mismo se puede decir respecto a los dirigentes del Podemos español y los dirigentes del Frente Amplio chileno. No solo porque además entre ellos se conozcan y se visiten y se citen mutuamente y se inviten a universidades y compartan más de alguna fiesta en común, sino porque además los motoriza un mismo proyecto político que no tiene nada que ver con la revolución social y que tiene que ver con ofrecerle a la clase de la cual son sus sirvientes una nueva forma, un nuevo paradigma, un nuevo lenguaje para reencantar
a las masas con un nuevo reformismo. Pareciera de que el reformismo chileno tuvo las mismas patas cortas del Syriza griego, ¿no? Y se derrumbó rápidamente frente a la contundencia de los hechos. Es posible que la mejor ubicación económica dentro del proceso productivo de España le haya dado un poco más de oxígeno al Podemos español, pero de todas maneras el Podemos español no podría estimarse de que ha cumplido su tarea porque gobierna actualmente como segunda línea del histórico PSOE de Sánchez. Entonces, tampoco podemos decir que ha habido un gran avance en el caso de esta izquierda multicolor, ¿no? Como un nuevo planteamiento de lo que fue la socialdemocracia del siglo XX, porque es de eso en definitiva de lo que estamos hablando. Lo que sí es cierto es que en España Podemos jugó un papel desmovilizador porque las esperanzas de cambio que se produjeron aquí con el movimiento 15M, con todo lo contradictorio y con todas las limitaciones que tuvo este movimiento, pero que supuso también un germen de autoorganización popular, Podemos la recondujo nuevamente hacia lo institucional. Y una vez que llegaron al gobierno y que, como tú dices, se han convertido en un apéndice del PSOE, también han provocado otro efecto que era esperable y sobre el que algunos advertimos por aquí, y es el del desencanto. Ahora la gente identifica a la izquierda con ellos, y el descrédito es para toda la izquierda real, aunque no tenga nada que ver con Podemos. Sin embargo, en Chile, aunque también parece que en esto hay similitudes con el gobierno de Boric, parece que tú tienes la idea de que después del rechazo al plebiscito esto pudiera dar lugar a otro tipo de respuesta o de organización popular. Como diría un estadístico, el resultado de esto es multifactorial, ¿no? Y yo no soy muy consciente de lo que eso significa a veces, ¿no? Nadie es consciente totalmente de qué es lo que está ocurriendo. Pero yo me quiero tomar de una afirmación tuya que comparto absolutamente. El papel contrarrevolucionario del reformismo, en estos casos estos infelices como los Podemos y los Frente Amplios, ¿no? Es espantoso, porque esa gente no solo colabora y sirve en bandeja a los intereses del gran capital, que es lo que hacen irrestrictamente, sino que además contribuyen a la desmoralización del activismo y de sectores de trabajadores. Eh, yo tengo la sensación de que indudablemente el proceso acá en Chile no está cerrado, ¿no? Las masas no están aplastadas. Es más, el rechazo es un signo equívoco, raro, de vitalidad del movimiento. Hay un montón de elementos que permiten entender de que la clase trabajadora está activa. En el caso del movimiento chileno, fueron los trabajadores los primeros en salir a pelear. Yo creo que es posible el desarrollo de un movimiento revolucionario en el país, pero para ello es necesario que se proclamen abiertamente la necesidad del proceso de revolución social. O sea, si la izquierda sigue hablando de convocar a elecciones eternamente, siempre la salida es una elección, aunque sea una asamblea constituyente, nunca se va a ganar el respeto ni la atención siquiera a los trabajadores, que si la crisis se sigue profundizando, los trabajadores le van a prestar mayor atención a los fascistas, que los fascistas identifican con claridad a su enemigo y saben muy bien qué es lo que hay que hacer cuando éste se presenta, ¿no? Esa claridad no la tiene la izquierda, y la izquierda revolucionaria mucho menos, porque por más que se llenen con fotos de los grandes dirigentes de los clásicos del marxismo en sus banderas, en la práctica lo único que hacen es seguir el camino inveterado del reformismo chileno. Ya sea con la imagen de Allende, con la imagen de Boris, con todas las diferencias que hay, conduce siempre el mismo destino. Entonces, acá hay una discusión que es fundamental. El problema militar, la necesidad, digamos, que tienen los trabajadores de armarse, de discutir sobre la cuestión del armamento, de plantear abiertamente que es necesario quebrar el aparato militar del Estado, de que es necesario tomar el poder y ejercerlo de manera asamblearia, estas discusiones se tienen que comenzar a plantear a partir de los conflictos más mundanos e inmediatos. No se trata de empezar como locos a hablar, digamos, de que tenemos que tomarnos el poder, pero es necesario, de la misma manera como los reformistas dicen y toman cualquier conflicto, sí, que aquí tenemos que hacer una asamblea constituyente, lo que nosotros tenemos que hacer cuando se presenta una huelga, cuando hay un conflicto, cuando se presenta cualquier tipo de conflicto social de relevancia, lo que nosotros tenemos que decir, lo que hay que hacer acá es una revolución social. Hay que tomar el poder, hay que sacar a esta gente del poder. Estos tipos no nos pueden ofrecer más que hambre y miseria, y como telón de fondo el fascismo.